Otro tema para el que la psicología, y más del ámbito jurídico, pero claro, evidentemente también la clínica juega un papel importante, porque hay que conocer la psicopatología. Y después ponerla en relación con los hechos sucedidos, en el caso en que hubiese una petición de aclarar ante la justicia algún hecho que fuese inmoral y por lo tanto tributario de ser perseguido a nivel jurídico, ¿no? De ser castigado, de ser rehabilitado, en fin, en cualquier caso. En las tipologías del violador, del agresor sexual. Como decía, puede haber presente un trastorno de inclinación sexual o no. Normalmente yo creo que suele haber trastornos de la inclinación sexual, sobre todo por sadismo o por diferentes estímulos que parcializasen el acto sexual de alguna manera. Y esto nos daría pistas del perfil del violador en concreto. Sin embargo, hay varias tipologías, ¿no? El más peligroso para mí es el que tiene un trastorno de la inclinación sexual por sadismo, que corresponde más al género y al sexo masculino. Esta persona suele ser una personalidad narcisista y además es tímido, narcisista tímido, introvertido quizá, timidez marcada, solitario y narcisista. Narcisismo lleva asociado a mi criterio y a mi leal entender el egocentrismo. Todo gira en torno a él y el narcisismo también lleva asociado el deseo de poder, la fantasía de poder limitado infinito, esas fantasías y además también pues, la creencia narcisista de ser merecedor de unos privilegios o de un trato especial. Hay en este perfil de violador sádico, de agresor sexual sádico, estas características: narcisismo, egocentrismo, timidez, dificultad de relación con mujeres. Y esto en la personalidad narcisista genera un desequilibrio, porque su masculinidad se ve, por decirlo así, en peligro o amenazada. La personalidad narcisista no puede aceptar ver en él una deficiencia o una limitación. Y por lo tanto suele proyectarla afuera esa deficiencia. Suelen ser maltratadores psicológicos, proyectando aquello que no se permiten tolerar ver en ellos. La dificultad con la relación con las mujeres es crucial, también el hecho de ser introspectivos y de ver esa deficiencia, junto con el narcisismo, el egocentrismo. Cualquier situación en el violador sádico que provoque un desequilibrio de la pérdida de su autoestima y del sentimiento de masculinidad puede ser un desencadenante para buscar la manera de recuperar el equilibrio y recuperar su sensación de virilidad, de masculinidad. Y aquí, cuando se provocan estas situaciones, es cuando se dan las violaciones. Por lo tanto, suelen ser reincidentes, por supuesto que sí. Lo tiene todo planeado porque es introspectivo, puede ser inteligente, es solitario. El sentimiento de inferioridad lo tapa con una personalidad narcisista, en fin. Y la violencia en este caso va en aumento, porque tiene un trastorno de la inclinación por sadismo, frecuente en un hombre. Por lo tanto, suele ser un sujeto varón en una edad sexual activa, con energía de líbido, que compensa sus propias frustraciones con las mujeres por su incapacidad para entablar relación con ellas, con agresiones sexuales que por su sadismo van en aumento. Y por lo tanto es un sujeto peligroso que puede acabar en asesinato, porque digámoslo así, que es un incrementador de la violencia. Digamos que él no puede tolerar su limitación, es narcisista, además es introspectivo, lo planifica y puede pasar desapercibido en la sociedad. Agresor sexual sádico, como decía, con la presencia de un trastorno de la inclinación sexual por sadismo. Hay diferentes tipos: el violador de oportunidad,
con baja competencia social o alta competencia social, de cólera generalizada, que tienen mucha ira y mucha agresividad, y esa ira no está orientada hacia ningún sexo, es decir, pueden violar indiscriminadamente tanto a mujeres como a hombres. Por lo tanto, el colectivo de LGTBI pues puede ser una población de riesgo en este caso. Violador de gratificación sexual, sádico, encubierto o manifiesto, y violador vengativo o reivindicativo, que guarda una ira y un odio hacia las mujeres. Por lo tanto, hay una misoginia, insultos, y puede también al ser vengativo y reivindicativo, acabar en un delito, digamos, de muerte, porque incrementan la violencia. Y este es el factor de riesgo. Luego tenemos pues, los fenómenos sociales tan tristes y tan inmorales entre jóvenes que violan en grupo, respondiendo a perfiles que los manuales de diagnóstico de la CIE 10, CIE 11, pues clasifican como un perfil delincuencial en grupo. Estos también buscan la confirmación de su masculinidad, expresan el poder control sobre otra persona, intentan confirmar su masculinidad, van en grupos de la misma edad, y el primero, que suele ser el autor intelectual o el que comete el acto, es el líder de ese grupo. Las tristes manadas con esos fenómenos que se dan y en los que se mezclan también consumos de drogas que actúan como un desinhibidor de impulsos, el grupo que actúa como es algo persuasivo, disuasorio de la propia responsabilidad individual, digamos que tiene una identidad poco formada, la identidad del grupo, nombres, manadas, etc. Y el consumo de sustancias, por supuesto, alcohol, y en ambientes lúdicos que aprovechan el factor sorpresa, todos los criminales, como decía, para cometer sus fechorías, sus delitos. Tenemos el sádico, que es el más preocupante, y luego tenemos el violador, el agresor sexual de poder reasegurado. Un hombre poco atlético, quizá un poquito obeso, que vive con uno o los dos padres, que está soltero y no tiene pareja sexual, y que responde más a un perfil, por decirlo así, esquizoide, paranoide, etc. Tiene una madre dominante, un poquito seductora, dominante y seductora. Es una persona pasiva, poco atlética. Frecuenta sex shops, tiendas de sexo, etc. El voyeurismo es una de las patologías de la inclinación sexual que está presente, es decir, excitarse viendo a personas que se están desnudando o que están teniendo alguna actividad sexual. Viola con una reincidencia también, que es que decimos, el violador o el agresor sexual es reincidente. Por supuesto que sí, siempre es reincidente, porque tiene el deseo de hacer eso, y en algunos casos, en algunas tipologías que ya he citado, es una manera de equilibrar esa percepción que tienen de masculinidad pues no desarrollada, de sus frustraciones en la actividad sexual. Y viola pues el de poder reasegurado, como decía, poco atlético, pasivo, que frecuenta tiendas y comercios de sex shop, de productos así sexuales. La parafilia presente es el trastorno de la inclinación por voyeurismo, es decir, excitarse viendo a personas desnudarse o bien en pleno acto sexual. Por lo tanto, si tuviese antecedentes, los antecedentes vendrían de naturaleza sexual y poca violencia empleada en la comisión de sus delitos. La reincidencia está presente. ¿Cuánto? Pues no sabría decir. Recuerdo que puede ser entre 10-15 días, una semana, 2 semanas, ese agresor de poder reasegurado. Como decía, se trata de una persona más de personalidad de base esquizoide, solitario, que vive con los padres, trabaja, está estable, pasa desapercibido, frecuenta comercios de sexo,
presenta una parafilia, un trastorno de la inclinación sexual por voyeurismo, es decir, la excitación de, como decía, la parcialización de uno de los aspectos de la sexualidad, que esto es una de las características de los trastornos parafílicos. Y, como decía, pues usa poca violencia en la comisión de sus delitos, aunque puede ir en aumento. Es decir, hay perfiles que en la reiteración de los delitos la violencia va en aumento. Todo esto tiene que ver con la biografía delictiva y con la experiencia delictiva, dependiendo de si le ha salido bien o no esa fechoría o esa conducta inmoral y tributaria de ser perseguida por la ley. Y utiliza poco violencia, como decía, poco atlético, pasivo, vive con los padres y es una característica familiar, un factor familiar interesante, una madre dominante, aunque seductora. Y estas son algunas de las tipologías de los agresores sexuales. Hablamos del vengativo, reivindicativo, con una ira y un odio hacia las mujeres inmenso que lo convierte en un sujeto peligroso. Pero sin embargo, hay otros de cólera generalizada que la ira, el odio, no está orientado a un sexo. Es decir, que es un agresor sexual que puede violar tanto a hombres como a mujeres. Violador de oportunidad, con alta o baja competencia social, que esto va a definir también el perfil. Hay que valorar la inteligencia, la personalidad, las motivaciones que tiene, su biografía delictiva, su biografía también de vida, los factores familiares para determinar el perfil, dónde vive, la comunidad donde vive, el barrio, etc. Hay violadores de grupo, desafortunadamente las manadas, un líder, una disuasión de la responsabilidad individual. También frecuentemente cometen los delitos en situaciones lúdicas como factor de oportunidad, que usa todo delincuente, el factor sorpresa, y buscan la confirmación de su propia masculinidad en grupo. Y hay un líder que va arrastrando a los demás y que cometen esa conducta reprobable, esa conducta inmoral y que tiene que ser perseguida y castigada, por supuesto, en grupo, en una situación de lúdica, donde hay mucha gente, donde cogen a una víctima, donde la someten en grupo, donde hay una asimetría de poder, hay una coacción. Y muchas veces la víctima se queda paralizada como una de las respuestas del estrés. Luchar no puede porque no se ve con los recursos físicos como para luchar por el número, porque lo hacen en grupo. Tampoco puede huir porque la han digamos, atrapado en un lugar donde la huida es imposible, por lo tanto se queda inmóvil. Y esto los agresores sexuales lo interpretan como que es un consentimiento, no es así, por supuesto, y es un acto de violación. Los violadores en grupo buscan esa confirmación también de su propia masculinidad. Actúa como desinhibidor la presencia de drogas desinhibidoras de impulsos sexuales. También lo cometen estas fechorías en una edad en la que la libido está activa, como decía, los trastornos parafílicos se asocian a edades en las que la energía sexual, el impulso sexual está activo, es decir, suelen comenzar en la pubertad, preadolescencia, y esas tendencias patológicas hay que tenerlas claras también. El explosivo es otro de los perfiles. Viven con familias monoparentales, son objetos, han sido objetos y víctimas de abusos sexuales en la infancia. Matrimonios fracasados, asisten a lugares o bares de solteros que ahí eligen a sus víctimas. Violan cada poco menos de un mes, hay reincidencia en los explosivos. Tienen un trastorno del control de los impulsos, por lo tanto es fácil detenerlos a estos. Violencia para conseguir la sumisión de la víctima, son violentos. El trastorno del control de los impulsos es un trastorno que es un factor de riesgo para la violencia porque no controlan esos impulsos y esta persona después no contacta con la víctima, ni usa souvenirs, ni esconde su identidad.
es una persona peligrosa. Hay diferentes perfiles y hay que estar muy atentos.